te otorga la más cordial de las bienvenidas a este webinar que tenemos programado el día de hoy, 23 de octubre, titulado Programación Neurolingüística en el Emprendimiento. El día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña un compañero de trabajo que es importante en la parte del programa Ingeniero Emprendedor, así como en otros proyectos que colabora dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es el licenciado Alfredo Godínez Llerena. El licenciado Alfredo Godínez es especialista en comercialización de ciencia y tecnología, emprendimiento avanzado y mercadotecnia. El día de hoy les comparto aquí en pantalla un breve extracto de su currículum, en que ustedes pueden revisar su especialidad en mercadotecnia en la Oficina de Comercialización de Tecnologías de la Universidad de Texas, así como asesor de diferentes proyectos, tanto en el ámbito público como privado. Para no quitar más tiempo, voy a ceder el micrófono al licenciado Alfredo Godínez Llerena. Muchas gracias por acompañarnos en el webinar de hoy, Programación Neurolingüística en el Emprendimiento. Adelante, licenciado. Muchas gracias, Roxana. Gracias a todo el equipo de trabajo por permitirme acercar a ustedes y compartir un poquito acerca de todo esto, ¿no? Porque en realidad programación neurolingüística nos abarca un área muy, muy amplia, pero ¿cómo es que nosotros podemos llegar a utilizarlo en la parte del emprendimiento? Bueno, pues quisiera brindarles por aquí primeramente un saludo a todos, esperando que se encuentren muy bien en esta situación de pandemia. Y pues bueno, pues yo creo que iniciamos de lleno ahora con la parte del material. ¿Qué es lo que tenemos con la parte de programación neurolingüística? Hay muchas cosas que nosotros desconocemos acerca de la programación neurolingüística. Sin embargo, creo que lo que tenemos que centrarnos es acerca de qué es lo que yo puedo llegar a sacar adelante para que esto pueda ser de gran utilidad en mis áreas de emprendimiento. La programación neurolingüística no solamente no solamente se utiliza en la parte del emprendimiento, sino también en cómo es que nosotros hacemos llegar todo nuestro material, toda nuestra forma de pensar, cómo dialogar adecuadamente, cómo hacer llegar y emitir un mensaje para que pueda ser bien recibido por otros personajes. Entonces, lo que nosotros hacemos para la parte de programación neurolingüística es más que nada, primero, conocer qué es programación neurolingüística. Para poder hacer todo esto, hubo muchos estudios anticipadamente sobre las líneas de comportamiento del ser humano. De hecho, podemos llegar a ver muchas cosas en la parte de ficción. Les puedo recomendar amplias cosas que podemos ver en la parte de ficción que en algún momento se convierten en realidad. Espero que esto no vaya a suceder con la película de eso, ¿no? De Stephen King. Pero en sí hay muchas situaciones en las cuales nosotros debemos de identificar cómo son las personas para saber de qué manera poder llegar a mandar un mensaje apropiado. Entonces, cuando nosotros vemos ese tipo de detalles, tenemos que ubicar sobre cómo lanzar un mensaje y hacerlo de manera propia para que pueda ser bien aceptado por el otro. Recordemos que la forma tradicional de comunicarse es sobre un emisor y un receptor. Entonces, se envía por ahí el mensaje y tiene que ser de la misma forma. Una de las dinámicas que más se utilizan para poder ver cómo se distorsiona el mensaje es una dinámica como la que comúnmente nosotros, yo creo que de niño la llegamos a emplear, es la del teléfono descompuesto, ¿no? Tú dices una frase con aproximadamente 3, 4 o 5 oraciones, perdón, una oración con 5 o 4 palabras. ¿Y qué es lo que haces? Lo vas pasando poco a poco y vamos viendo cómo se va distorsionando el mensaje. La cuestión aquí ahora es cómo le hacemos para evitar toda esa parte de distorsión en cada uno de los aspectos que nosotros vemos en las personas. Tenemos que identificar cómo es cada una de las personas para poder llegar a emitir el mensaje adecuado. Recordemos, la forma tradicional o lo que nosotros vemos comúnmente visto, existen dos elementos en la vía de la comunicación, uno que manda el mensaje y el otro que lo recibe, y la parte del mensaje tiene que estar completamente apropiada. En la programación neurolingüística, uno de los apartados nos ayuda a identificar a las personas dependiendo del tipo de acentuaciones que tiene, de cómo ve él su expectativa de vida. Entonces ahí es donde nosotros analizamos cuáles son los comportamientos de las personas y cómo les podemos hacer llegar un mensaje apropiado. Agencias de marketing es algo que lo tienen muy, muy bien estudiado, porque una agencia de marketing lo que hace es investigar muy bien cuál es el rumbo del mercado, cuál es el número de integrantes de todo ese tipo de mercado,
cuáles son los gustos y preferencias de ese mercado y hacerles llegar un mensaje óptimo para cada uno de ellos. A veces vemos que las campañas publicitarias que se realizan son algunas muy asertivas, pero hay que ver para quién está desarrollado esa parte de campaña. Lo vemos en la parte de los partidos políticos también, lo vemos en la parte de gobierno, lo vemos nosotros mismos en la parte de la universidad. ¿Hacia quién van dirigidos nuestros mensajes? ¿Cómo están emitidos esos mensajes y quiénes son esos receptores? De la misma forma, nosotros en la parte de emprendimiento tenemos que dirigir muy bien el mensaje. Cuando nosotros queremos realizar, por ejemplo, una dinámica sobre búsqueda de inversionistas, pues nosotros tenemos que emitir un mensaje apropiado para todos esos personajes. Cuando nosotros queremos llegar a promover nuestro producto, nuestro servicio, también tenemos que saber hacia cuál público es el que yo me dirijo para concretar muy bien cuál es la información y el mensaje propio para tenerlo en mano, ¿no? Y poderlo llegar a emitir. Por eso elaboramos pitches, por eso elaboramos mensajes, por eso elaboramos un documento borrador para poder saber las cosas que nosotros decimos, ¿no? Entonces, sin más, ¿qué es programación neurolingüística? Pues bueno, programación neurolingüística es un enfoque que por ahí desarrollaron dos personas, ¿no? Que son Richard Bandler y John Grinder. Esto más o menos fue como en la época de los 70s. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ponerse a estudiar acerca de los comportamientos de las personas y empezar a ver cuál era el enfoque de comunicación en ese momento y por qué no se entendían abiertamente los mensajes, porque algunas personas sí podían llegar a entenderlo y algunas otras no. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que la parte del comportamiento del ser humano implica que tenemos que entenderlo para saber también cómo emitir ese mensaje. Lo que nosotros vemos ahora es cómo le podemos hacer llegar un mensaje a un personaje, pero utilizando todos los sentidos que nosotros contamos. Recordemos que contamos con 5 sentidos, lo que son el olfato, el tacto, el gusto, la vista y el oído. Es decir, nosotros nos vemos con la parte del olor, nos identificamos en algunas. O sea, yo creo que lo podemos ver. Ese es uno de los rasgos que nosotros más común tenemos en la parte de la evolución del ser humano. Lo vemos entre los animalitos que no son racionales. ¿Qué es lo que pasa? Entre ellos se olfatean de cierta forma para poderse identificar, ¿sí? Es una práctica muy común entre ellos. Vemos cómo ellos fruncen la parte de la nariz, cómo hacen esa parte de los aspectos. En el caso más común que nosotros tenemos, el aprendizaje desde los niños, es decir, estamos hablando desde bebés. Estamos viendo cómo es que ellos se comunican. La única forma que tenemos nosotros de conocer la manera de comunicación de un bebé es por medio del llanto, ¿no? Prácticamente el bebé llora por todo. El bebé llora porque lo despertaron, llora porque tiene hambre, llora porque algo le molesta. Esa es la forma de comunicación. Conforme va avanzando y va teniendo mayores controles, lo que hace es todo lo empieza a degustar, porque sabe que la leche materna la obtiene por ese medio y se siente confortable, ¿sí? El bebé llora y tiene una necesidad de alimento y lo que hacemos es alimentarlo y lo obtiene por medio del gusto y empezamos a desarrollar esa parte de memoria en cada uno de ellos, entonces le hace satisfactorio. Llega un momento en el cual el bebé, yo creo que nosotros lo podemos llegar a identificar, el bebé todo se mete a la boca, todo porque quiere conocerlo. Tú le das una galleta y se la mete a la boca, ¿no? Le das las llaves del coche y se las mete a la boca. Ve una cucaracha y se la quiere meter a la boca. Entonces todo quiere llegar a conocerlo por esa misma vista, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Que simplemente lo que pasa es que va adquiriendo, dependiendo del sentido, alguna forma de poderse llegar a comunicar y necesita llegar a conocerlo. No quiere emitir un mensaje, quiere saber lo que está pasando alrededor. Por eso lo hacen de esa manera. En la cuestión de la vista, ¿qué es lo que pasa con los bebés? Los bebés empiezan a identificar a las figuras. Sabemos quién es el papá, sabemos quién es la mamá, sabemos quién es el abuelito, etcétera, sabemos quién es el hermano, sabemos lo que es un perro, ¿no? Pero voltea a identificarlos. Cuando el bebé todavía no se comunica y escucha algunas palabras, como por ejemplo, ahí viene el perro, voltea a ver y sabe lo que es un perro. Incluso las primeras palabras que empieza a emitir solamente dice guagua, ¿no? Porque es la parte del perro, es como la del ladrido. Entonces, intenta comunicarse y es sobre esa misma vía. Entonces, identifica primero por la parte del olfato, huele a la mamá, buscan a la mamá, buscan al papá, saben quiénes son.
¿ok? Empieza con la parte del gusto, entonces todo lo meten a la boca. Después con la parte en cuestión de vista, es decir, identifican a cada uno de ellos, escuchan. Lo que tienen ellos es que empiezan a desarrollar esa parte del oído en el que identifican claramente cuál es la voz del papá, de la mamá, saben cuál es el sonido de la comida al momento de que nosotros hacemos el golpeteo de la cuchara con el plato, saben que ahí viene la comida, ¿no? Entonces, hacemos un montón de cosas, ¿no? Y en la parte del tacto, ¿qué es lo que le gusta a los bebés? Les gusta ser acariciados, les gusta que les pongan talco, etcétera. ¿Por qué? Porque es una sensación muy bonita que ellos tienen, ¿no? Y nosotros de la misma forma también actuamos, nada más que ya no nos metemos las cosas a la boca para saber qué es, ¿no? O para identificar las cosas. Ahora ya tenemos palabras en ello, ya coincidimos en la parte de palabras, ya congeniamos una oración y emitimos el mensaje. La cuestión es de que cómo le hacemos para poder llegar con el mensaje más propio a otras personas. Entonces, la programación neurolingüística lo que hace es empezar a clasificar a las personas en 3 grandes áreas, lo que son personas visuales, personas auditivas, personas kinestésicas. Entonces, una persona visual es aquella que todo le gusta observar, es una persona que siempre está apreciando la parte del arte, es la que siempre le gustan los colores, los diagramas, etcétera. Esa es una persona visual. Cuando tenemos una persona auditiva, lo único que hacen es estar escuchando y escuchan la parte del mensaje. No sé si han notado que de repente hablamos con alguna persona y sentimos que no nos está haciendo caso porque está tecleando en la computadora o está haciendo otras cosas y se dice el mensaje, te escucho, ¿no? Así tal cual. Oye, quiero hablar contigo. Sí, claro, te escucho, ¿no? Entonces, esa persona se maneja de una manera auditiva. En la cuestión del campo visual, ¿qué es lo que necesitamos? A veces necesitamos, cuando nosotros estamos hablando, necesitamos un elemento gráfico que nos lleve a una representación. Y eso es un entendible. Y en el caso de las participaciones kinestésicas, la mayor parte, por ejemplo, es muy aplicado en la cuestión de los maestros con los alumnos. Kinestésico no solamente es la parte del tacto, sino también la parte del olfato y la parte del gusto. Lo que vemos ahí con ello es de que cuando nosotros decimos, tome nota, y tú empiezas a razonar y escuchas las palabras y emites el mensaje y empiezas a hacer un trazado con la palabra, a eso se le conoce como una parte kinestésica, cuando empezamos a hacer labores con nuestras manos acerca de cosas que tenemos ahí mensajeando, ¿no? Entonces, cuando nosotros emitimos un mensaje, tenemos que hacerlo por esas 3 vías, es decir, utilizar una vía visual, tener una vía auditiva y obviamente tomar nota para todo ello. Para mí, sería muy confortable que cada uno de ustedes empezara a tomar notas sobre estas cosas. Si lo tienes de la mano, es decir, si tienes una pequeña libreta a la mano, si tienes unos lápices, entonces lo mejor que podemos hacer es poner ahí una palabra, porque incluso la programación neurolingüística implica no solamente la emisión del mensaje, sino también cómo le hacemos para reprogramar nuestra mente y hacer que las cosas sean posibles. Esos son ejercicios muy atractivos que se pueden llegar a pensar. Hay algunas cosas desagradables que también nos han pasado a nosotros en la vida y que a través de la programación neurolingüística podemos hacer como cómo suavizar esos malos recuerdos para evitar que nos sigan generando una frustración en el tiempo presente, ¿sí? Entonces, también lo podemos hacer con todo esto, pero lo más importante de todo ello, en la parte del emprendimiento, es súper importante los mensajes que nosotros enviamos, desde la parte escrita, desde la parte visual, desde la parte auditiva. Lo que nosotros necesitamos hacer es generar por ahí un contenido, generar por ahí un manual, hacer de cierta forma que nosotros escribamos algunos detalles. Cuando nosotros tenemos una reunión y hablamos con un personaje nuevo, escuchen lo siguiente, una de las nuevas técnicas, es más, yo creo que aquí les voy a decir un montón de cosas que no se habían visto, pero cuando tenemos una reunión con alguien, lo mejor que podemos decirle es un mensaje que lo puedan escuchar en ese momento. Si no utilizamos nuestra herramienta a la mano y es un teléfono celular, por eso siempre debemos de tener una presentación ahí en la palma de la mano, ¿no? Para poderlo mostrar. Entonces tenemos a alguien que nos está escuchando y que está viendo lo que estamos realizando, ¿no? El mensaje que queremos emitirle. Y la otra es la parte kinestésica. ¿Cómo le hacemos para que pueda ser efectivo? Pues bueno, le decimos, oye, ¿por qué no apuntas mi teléfono? Apunta mi teléfono, yo te lo dicto y me mandas un mensaje. Es más,
apunta mi correo electrónico. Mira, ahí te va. Y ya, tienes a la persona ahí tratando de manipular su teléfono celular y empieza a apuntar las cosas. Sí, yo soy tal, tal, tal. Es más, ponme que nos conocimos en tal parte, ¿no? Y esa es una forma muy peculiar en la cual tú un mensaje lo emitiste de cierta manera, te identifican de alguna forma y obviamente también aprendieron de todo ello. Ahí es cuando tenemos que generar un mensaje efectivo, ¿sí? Pero créanmelo, si lo hacen en algún momento, háganlo como práctica, con quien sea, un nuevo amigo, alguien de familiares. Si lo hacen con algún familiar, está fantástico. ¿Por qué? Porque lo que pasa con todo ello es, nosotros queremos llegar a mostrar algo en un momento oportuno, probablemente podemos llegar a mostrar un video en nuestro teléfono, hablamos con alguien y después de todo eso podemos llegar a entrar a una conjunción que pueda ser más. Permítanme un segundo. Una disculpa, pero recordemos que estamos en pandemia y pues tengo a los niños aquí en clase, ¿no? Entonces de repente hablan y dicen, ya se desconectó. Entonces pues tengo que por ahí estarles ayudando. Entonces lo que les comentaba es eso. Si hacen una especie de dinámica, cuando nosotros hablamos con algún familiar o hablamos con algún amigo, les podemos llegar a mostrar un video y con eso le decimos, ¿sabes una cosa? Apúntalo por ahí. Es más, guárdalo en tu teléfono y queda por ahí plasmado. Si haces una diferencia, lo que puedes hacer es preguntarle en un lapso de X, una hora, un mensajito por ahí. Oye, hazme un favor, ¿me pasas el link del video que te pasé? Y vamos a ver si funciona o no funciona. Ahí es cuando nosotros sabemos si el mensaje que emitimos es el más atractivo. Si la persona que nosotros enviamos el mensaje lo asimila para cada uno de ellos. Entonces, eso lo hace atractivo. ¿Va? Tengo que subir y bajar las escaleras, ¿no? Eso lo hace un poquito fatigante. Muy bien, entonces, cuando nosotros identificamos a las personas, ya sea visuales, auditivas o kinestésicas, lo que podemos hacer es implementar esa parte de mensajes que puedan ser muy bien llegados para cada uno de ellos. Entonces, una persona visual lo que hace es enviar un mensaje, sin embargo, necesita un elemento gráfico. ¿Cómo se encuentran esas personas? Por lo regularmente, esas personas se encuentran de una forma, siempre están de una manera muy rígida, con una postura, una respiración muy superficial, es decir, es un poco rápida, porque siempre están alterando. Tratan de identificar los mejores elementos posibles. Yo creo que por ahí hemos visto muchas infografías. Cuando nosotros vemos la parte de infografías, vemos un mensaje por ahí concentrado, vemos diferentes tipos de elementos gráficos, explicamos cómo va la parte de las posturas y obviamente eso necesita ver que el mensaje que tú estás emitiendo es funcional. Antiguamente se utilizaban lo que eran los trípticos y esa parte de trípticos eran elementos en los cuales cargabas un montón de información y ponías muy pocas fotografías en ello. Pero ¿qué es lo que tenemos para la parte de un elemento visual? Nosotros tenemos que armar un mensaje que sea atractivo, que de forma en colores, formas, figuras, puedan llegar a representar el mensaje que yo quiero decir. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, por lo regular, una persona que muestra un elemento gráfico siempre va de voz muy alto. ¿Y eso es para qué? Para reforzar el mensaje que queremos enviar. Cuando nosotros utilizamos esto en la parte de un medio, queremos representarlo a través de un elemento gráfico. Siempre decimos, si yo pongo completamente todo un texto, es funcional.
pero si yo armo un diagrama de flujo, estamos viendo cómo se desenvuelve cada una de las cadenas, es decir, cómo le hacemos que cada uno de los pasos vaya conformando un solo detalle, pero nosotros lo armamos a través de ese mismo elemento. Hoy en día, por esta situación de la pandemia, muchos de los estudiantes, en lugar de convertirse en, anteriormente eran visuales, ahora son auditivos. ¿Por qué son auditivos? Porque no hay una interacción con el maestro. Ellos simplemente están viendo una pantalla y están escuchando lo que el maestro está mencionando, ¿sí? En el caso de un área de emprendimiento, es muy raro que la gente sea auditiva. Es muy peculiar en algunos casos. Por ejemplo, un inversionista quiere ver números y el número es un elemento gráfico. Es así, tal cual, el inversionista. A él no le interesan todos los argumentos. Sin embargo, en un espacio mercadológico, lo que requieres ahí ver es una parte visual también acompañado de un mensaje, ¿sí? Y en la parte kinestésica es cuando nosotros queremos de que alguien más aprenda acerca de todo ello. Entonces, una persona que es visual, por lo regular, como les comentaba, va a tener una respiración superficial y rápida, va a tener un tono de voz alto, va a poder manejar una postura que es completamente rígida, va a tener una parte más de voltear a ver las cosas que están ahí sucediendo. ¿Por qué creen que es muy divertido cuando nosotros vamos a un foro o vamos a una feria? Porque no estamos escuchando lo que pasa y no estamos utilizando nuestras manos para hacer otro elemento. Lo que estamos haciendo es reconociendo un espacio, ¿sí? En el caso de los niños, recordemos, esa es una de las formas que ellos aprenden, ¿no? Observando las cosas y después es por imitación. Eso es lo que sucede. El niño empieza a aprender a partir de las imitaciones que hace, ¿sí? A lo mejor podemos hacer un fruncido de ceño, a lo mejor podemos levantar los labios, a lo mejor podemos abrir las alas de la nariz. Esas son acciones visuales que el niño empieza a tomar, ¿ok? De nosotros, de la misma forma, cuando tenemos un elemento y emitimos un mensaje para ello, tenemos que ver algún elemento también visual para que pueda ser captada la atención. Algo que siempre te recuerde. En la cuestión de una marca, cuando nosotros determinamos una marca para un producto, buscamos que esa marca siempre sea recordada. Puede ser por un elemento gráfico, puede ser por a lo mejor alguna seña en particular, etcétera, ¿no? Es cuando nosotros ubicamos a cada uno de ellos, a veces los identificamos solamente por el puro color, y ese es un elemento gráfico. Recordemos que llegamos a un porcentaje de la población de esa manera. Estos son algunos ejemplos sobre elementos visuales en los cuales lo que podrán ver por ahí es básicamente algunas infografías. Presentan algo de información en cuestión de mensajes, pero si pueden llegar a verlo, tenemos elementos más gráficos, ¿sí? Tenemos colores que armonizan, tenemos figuras que nos dicen qué es lo que está pasando en cada uno de ellos. Lo que nosotros hacemos es emitir un mensaje por medio de un campo visual. Es más atractivo, se menciona eso, es más atractivo que una persona sea más visual que auditiva, y eso es correcto. Siempre somos más visuales que auditivos o kinestésicos o tácticos, ¿sí? Porque una de las frases que mencionan por ahí, fíjense, son dos frases muy importantes y son frases muy comunes. Mencionan por ahí, de la imagen nace el amor, así tal cual. Y los mejores consejos que siempre nos van a dar es, oye, pues para poder llegar a conseguir una pareja, para poder estar bien con tu pareja, etcétera, pues hay que verse bonito, hay que verse bonita, ¿no? Hay que ponerse bien, hay que estar a gustos, etcétera, ¿no? Ese es la campo. Cuando nosotros queremos hacerle llegar, recordemos, si tenemos un mayor porcentaje de la población que es visual, tenemos que llegar de esa manera, dependiendo de lo que estemos buscando. Entonces, esa es una frase. De la imagen nace el amor. Así tal cual. Pero también tenemos otra frase por ahí que dicen, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿sí? Cuando tenemos ese tipo de frases, es correcto también. Cuando dejamos de ver ese tipo de mensajes, ese tipo de personas, ese tipo de información que nos arroja, se puede decir que dejamos de sentir ciertas cosas. De la misma forma es la parte de la añoranza. Mercadológicos implican que a veces utilizamos elementos gráficos para poder jugar un poquito más con los sentimientos del ser humano
y hacer que ellos añoren algunas cosas. No sé si recuerdan algún tema publicitario acerca de una persona que se fue de intercambio y estaba en Japón, creo, por el estilo, y lo que quería, o no se sentía muy bien de salud, y lo que quería era un caldo de pollo, ¿no? Entonces, estando en Japón por allá, pide una sopa, pero le agregan un cubo de condimento Knorr, ¿sí? Que es la parte para poder hacer el caldo de pollo. Se lo ponen, le da la primera cucharada y lo lleva a su imaginación, a su país, con su familia sentado en la mesa. Y eso es lo que pasa en la parte de añoranza. Hemos visto muchos de esos elementos así. Incluso los medios de comunicación actúan de la misma forma, ¿sí? Hay programas para todo tipo. Hay programas que utilizan algún elemento visual que no es muy atractivo, con tal de sentir que la gente se compadezca de ese mismo elemento. Lo vemos en programas como Teletón, lo vemos en programas como Bailando por un Sueño, en cosas de esas por ese estilo, en las cuales lo que tienen por ahí es un objetivo, y el objetivo es llegar a ganar para que la persona pueda llegar a simplemente a tener una armonía en todo ello y sentirse satisfecho. De hecho, te lo mencionan mucho, es, si usted quiere ayudar a esta gente, marque en su teléfono. Ese es un mensaje kinestésico, te está dando una orden y te ponen los números, o sea, te ponen la parte auditiva, en el marquen es una orden, te ponen el elemento visual que es la persona y te ponen los números, o sea, marca. Lo único que tú puedes hacer es marcar. Y lo que nosotros tenemos que hacer es poner las teclas, marcar la línea telefónica y hacer un depósito, ¿no? Incluso se podría llegar a decir que a lo mejor algunas personas que participan en una parte de delincuencia o algo, a lo mejor no tienen una preparación en programación neurolingüística, sin embargo, han identificado que existen ese tipo de personas que de cierta manera tú emites un mensaje y ellos van a hacer lo que tú consideras oportuno para ello. Este es un ejemplo de presentar un material que puede ser visual. Recordemos que nosotros vemos todo ello y yo siento que hasta este momento, mientras yo estoy hablando, se ponen a ver la parte de los elementos gráficos, ¿no? Sobre cómo poder identificar a una persona que es adicto a la red social, algunos que son en el área deportiva, en la parte nutrimentales, etcétera. Es así, es lo que pasa. A veces incluso utilizan este elemento, estás diciendo otra cosa, ¿sí? Y llega un momento en el cual tú nada más le pasas una pluma a alguien y lo que va a hacer es firmar. Entonces, esa parte es una situación que nos lleva también a la base del engaño. Entonces, hay que saber muy bien cuáles son esas herramientas, ubicarlos muy bien, identificar a las personas y saber qué tipo de mensaje es el que le puedo hacer llegar a ese personaje. Y hay que tener mucho cuidado con todo ello. El siguiente tipo de personas son las personas auditivas. Una persona auditiva es aquella que escucha, es aquella que simplemente deja enmutado a todo mundo de forma que no pueden identificar y que básicamente lo que hacen es tener esa situación en la que escucha un mensaje tal cual como está. Puede ser una llamada telefónica, puede ser una voz muy chillante, puede ser un ritmo de mensaje que es más pausado, porque necesitamos saber y descifrar cada una de las palabras. Y obviamente la parte del orden, cuando nosotros le mencionamos, ¿sí me oyes? ¿Sí me escuchas? ¿Escuchaste lo que mencioné? ¿Escuchaste ese ruido? ¿Oíste lo que dijeron? Es cuando nosotros debemos de poner atención en cada uno de ellos. ¿Cuáles son las actividades que comúnmente hace el tipo de personas que son auditivas? Por lo regular, casi siempre o están buscando música, o cuentan historias, interactúan con otras personas. ¿Por qué? Porque les gusta escuchar, ¿sí? Les gusta identificar el tipo de voz. Incluso cuando nosotros vamos a una reunión con personas que no conocemos, podemos después salir de la reunión, no recordamos el nombre de la persona, pero identificamos muy bien, él decía, el que tiene un ruidito al momento de hablar, el que tiene la voz chillosa, ¿no? La persona que tiene la voz ronca. Entonces, recordemos que cuando nosotros hacemos un juicio o emitimos un juicio al respecto después de una reunión, identificamos a la persona por
si es alto, si es delgado, si es gordo, si tiene la voz ronca, si tiene el pelo cano, si no tiene cabello. Los hacemos de esa manera. Cuando identificamos de esa forma, estamos utilizando un elemento visual. Pero cuando una persona te dice, es que no recuerdo cómo era, pero tenía la voz muy ronca, dices tú, wow, entonces ya ubicamos cada quien es. Incluso nosotros podemos escuchar algunos elementos de voz y esos elementos de voz los reconocemos. Identificamos a la persona a partir de los tonos de voz, de las palabras que emite, como por ejemplo, algo muy común que nosotros vemos aquí en el estado de Nuevo León. Programas muy comunes, se podría decir, hay una frase sobre un locutor en México que menciona, DJ, póngale play, ¿no? No recuerdo el nombre de esa persona, pero sale en los medios, sale en un programa de televisión y lo que dice es eso, DJ, póngale play. Entonces, es una palabra que nosotros escuchamos. Cuando vamos a alguna reunión o algo y escuchamos, es que aquí viene el DJ, póngale play. Se nos viene primero a la cabeza eso. Entonces, ya tenemos un mensaje metido en nuestra cabeza con respecto a esa misma situación. De la misma forma, con el elemento visual, creo que Poncho de Nigris, en uno de sus programas, hacía un mensaje de esta forma, agitando su mano, tapándose un poquito la cara, porque creo que decía eso, que era gente bien o algo por el estilo, ¿no? O gente de buen rostro y demás. Entonces, lo vemos de esa manera, pero es un elemento visual. Cuando nosotros escuchamos al personaje y escuchamos el mensaje, lo decimos de esa forma. Incluso podemos llegar a decir que en el caso de, este es un ejemplo muy común que yo utilizo en mis clases, en el caso de la persona esta del DJ, póngale play, es que no recuerdo su nombre, promocionaba una tienda de ropa y la tienda de ropa decía, ¿ahí en dónde? En el Asturiano, Tapia y Guerrero, la esquina del Mayoreo, así tal cual. Tapia y Guerrero, la esquina del Mayoreo, y se nos queda ese tipo de palabras. Entonces, identificamos el tipo de mensaje, sabemos quién lo está emitiendo y obviamente es un mensaje que le llegó de cierta forma a las personas. A lo mejor fue por un jingle, a lo mejor fue por una palabra muy común, a lo mejor es por una frase muy cotidiana que nosotros podemos llegar a escuchar, ¿no? Para en el caso de los hombres que son los que la mayor parte del tiempo están viendo deportes, recordemos aquí en Nuevo León a don Roberto Hernández Jr., ¿no? Cuando decía muy buenas tardes, ¿no? Al momento de terminar su emisión y decías tú, no, pues ya se acabó, es todo por hoy, ¿no? Es lo que mencionaba por ahí. Entonces son palabras que emiten un mensaje que nosotros identificamos tanto a la persona como las actividades que quiere llegar a relacionar. Entonces una persona auditiva marca siempre de esa manera. ¿Qué es lo que tiene por ahí? Esa persona por lo regular, es más, llega un momento en el que hoy en día nos volvemos un poco más auditivos que kinestésicos, porque ya no nos gusta mandar mensajes de texto. Lo que hacemos es mandar mensajes de voz y hacemos que la otra persona nos esté escuchando. Que a veces a mí se me hace eso como una pérdida de tiempo, ¿no? Lo mejor que puedes hacer es hacer una llamada telefónica e interactuar en ese momento para poder mandar el mensaje y que alguien más lo llegue. Pero si lo pueden llegar a identificar, hoy en día somos más de mensaje de voz que literalmente de la parte kinestésica que es enviar un mensaje, ¿no? Escucha. ¿Qué es lo que podemos llegar a escuchar? Una buena canción, podemos escuchar un buen mensaje, podemos escuchar una linda palabra, podemos llegar a tener una frase completa, podemos llegar a tener un mensaje que es negativo, podemos llegar a decir una muy mala palabra y las personas empiezan a programarlo en nuestra mente. Por eso es importante, muy importante, llegar a escoger las palabras adecuadas al momento de nosotros querer llegar a emitir un mensaje. En la parte del emprendimiento es muy atractivo que nosotros emitamos un mensaje acorde a nuestro proyecto, a nuestro producto, a nuestro servicio dirigido para alguien más. Si lo que yo estoy buscando es una inversión, recordemos que las palabras son las más propias para poder acaparar la atención de alguien. Cuando hacemos un elevator speech, lo que nosotros tenemos que hacer es básicamente emitir un mensaje atractivo, hablar de una manera pausada,
hacer que las personas volteen a verlo con un elemento gráfico. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando emitimos un mensaje con nuestra área de emprendimiento, lo que buscamos es acaparar la atención, pero no es con un tono de voz alto, sino con un tono de voz pausado que nos permita que pueda llegar a acaparar toda la atención y las palabras que yo emito sean entendibles. Lo que buscamos es que la persona identifique mi producto o mi servicio y también el mensaje que le quiero decir. ¿Ok? Pasamos al tipo de personas que son kinestésicas. Una persona kinestésica por lo regular está aprendiendo tanto del olfato como del gusto y tiene mucho en actuar con la parte de las manos. En el caso de los niños, nosotros podemos ver cómo emigran en la parte del comportamiento y cómo van aprendiendo. Cuando están los niños en educación preescolar, lo que hacen mucho es cantar, les enseñan canciones, es decir, los vuelven de manera auditiva para que puedan emitir palabras más continuas en una frase o en una oración completa. Y lo que hacen mucho es trabajar con la parte de dinámicas. Llega el niño con las manos pintadas y eso es muy cierto, ¿no? A nosotros es muy singular, incluso llegar a tener hasta ese mismo elemento en alguna parte de nuestras casas, ¿no? Las manitas de cuando estuviste en el preescolar. Y eso es genial. Entonces, ¿aprenden los niños de esa forma? Sí. Hay muchas manualidades, hay muchas cosas por hacer. Esa es una forma de aprendizaje. Tenemos que ver cómo hacemos que las personas aprendan a partir de utilizar sus manos o de utilizar su olfato o de gusto. Por lo regular, las personas kinestésicas son aquellas personas que no se están quietas. Por ejemplo, yo en este momento estoy utilizando mis manos y lo tengo aquí en la parte del frente y no es solamente una parte en cuestión de nerviosismo, ¿no? Simplemente es eso. Me gusta mucho actuar en esa misma vía. De hecho, me pesa mucho hablar en el aspecto en el que yo solamente emito un mensaje, pero no transmito la parte del conocimiento con una vía kinestésica. Lo mejor que nosotros podemos hacer es empezar a grabarlo. Cuando nos ponían en la primaria a repasar nuestro nombre, nos enseñaban las letras, ¿no? Y decían, vas a hacer una plana de la A, y después una plana de la E, y luego después una plana de la I. Entonces vas aprendiendo todo eso para que sepas cómo trazar la letra, cómo poder llegar a marcarla y para que se te grabe continuamente. Lo tenemos que hacer. Incluso algunos estudiantes podrían llegar a aprender en base a la repetición de los mensajes. Es decir, yo aprendo y paso las notas de un libro a una libreta. Aunque hoy en día ya casi no se utilizan libretas, ¿no? Más bien es en la parte del texto. En un equipo de cómputo, pero cuando hacen esa parte de trazado es como reiterar, haces que pase el mensaje de un elemento, pasa por tu mente y lo trazas en algún otro papel, te quede por ahí grabado, ¿ok? Incluso hay algunas personas que trabajan con una parte de memoria y lo que hacen es marcarse las manos, se ponen un mensaje en la mano y eso quiere decir que es kinestésico. No, eso quiere decir que es un recordatorio para que no lo olvide y lo empiezan a trazar de esa manera. Incluso nosotros podemos llegar a identificar, créanmelo, que hay un ejercicio muy interesante sobre un elemento que tú puedes utilizar en tu casa. Puedes tener en tu casa una llegada, a lo mejor puedes llegar a tener una pared blanca y si tú figuras por ahí un punto negro, así tal cual, un punto negro en alguna parte, algo que sea visible, no estamos hablando de un círculo, ¿no? Como de 10 por 10 o algo así por el estilo, no, simplemente un punto donde, en un espacio donde lo puedan llegar a ver. Créeme lo que las personas nuevas que lleguen a visitarte a tu casa se van a ir no solamente con lo agradable de la visita a tu casa, sino se van a ir pensando en el por qué tendría un punto en la sala, por qué tendrían un punto en la pared, por qué tiene ese icono representativo en ello, por qué tiene eso manejado. Entonces lo lleva de alguna manera. Cuando nosotros utilizamos una vía de mensajes, podemos dar a lo mejor una especie de presentación, mensaje, conferencia, lo que sea, pero llevamos un elemento gráfico en nuestra prenda de vestir. Eso nos hace identificarnos. Cuando nosotros lo vemos de esa manera, de forma visual, el personaje se lo lleva en la cabeza. Ahí es una parte kinestésica en una cuestión de recuerdo, ¿sí? ¿Y podemos llegar a emitir mensajes de esa manera? Sí, pero utilizando un elemento gráfico. A veces puede ser los lentes que nosotros utilizamos para ver. A lo mejor el lente es de color rojo, ¿sí? Y con eso tenemos para podernos recordar acerca del mensaje que nos emitió la persona de los lentes rojos, ¿sí? Entonces,
hay que buscar ese tipo de elemento que lo hace diferenciador y sobre todo el tipo de mensaje que yo quiero emitir. Recordemos que son elementos visuales y elementos auditivos. ¿Cuándo lo hacemos kinestésico? Cuando le hacemos que la persona realice una actividad para que lo tenga como recordatorio, como en el caso que yo les mencionaba con esa parte del punto. Incluso en nuestra prenda de vestir, supongamos que a lo mejor yo tengo una camisa blanca y es un elemento persuasivo, perdón, una camisa negra, y un elemento persuasivo es, yo me voy a poner una pelusa blanca aquí al frente. Y lo que tenemos es que la persona, cuando yo estoy hablando con alguien, escucha muy bien lo que yo estoy mencionando, sin embargo, tiene un elemento distractor y es esa pelusa que está en la camisa negra, ¿sí? Que hace que siempre lo lleves en una parte de recuerdo. Incluso algunas cosas, les voy a comentar una anécdota. En algún momento estuve en una participación sobre un proyecto de investigación que realicé y llegaron las personas de visita de la Ciudad de México para ver esa parte del elemento de la investigación. Resulta que el área en la que yo estaba dando los resultados de la investigación falló el clima en ese momento y estábamos en pleno verano aquí en Monterrey. Entonces resulta que la persona se estaba muriendo de calor y no nada más él, sino todos los elementos, ¿no? Pero hacía demasiado calor y la persona estaba sudando, como no tiene idea. No solamente era el nerviosismo, en realidad tenía calor. Tuvimos un elemento distractor que literalmente no estaba dentro de nuestras manos, no hicimos nada en la parte de ese mensaje, pero resulta que en alguna otra ocasión nos llegamos a ver en algún otro evento, me identifican y me dicen, hola, ¿cómo estás? Y yo, muy bien, no recordaba a la persona, pero esa persona me decía, sí me recuerdas, estuve contigo viendo los resultados de tu investigación, etcétera, que por cierto ese día me estaba muriendo de calor, ¿cómo no tienes idea? Y ya fue como pude llegar a identificar a la persona, pero hay elementos que podemos llegar a utilizar en nuestro favor para ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un elemento visual, sí lo hace atractivo, capta el mensaje, lo hacemos con unas buenas palabras y es auditivo, y ahora le hacemos que reitere esa parte de aprendizaje con una tomada de nota, ¿no? Por lo regular, cuando lo hacemos de esa manera, quiere decir que estamos aprendiendo con todos los sentidos. Saluda y escribe. Cuando nosotros le pedimos a una persona que escriba nuestro nombre o que escriba nuestro teléfono o que ponga nuestro correo electrónico, estamos haciendo que la persona aprenda sobre el mensaje que tú emitiste en ese momento y que lo pueda llegar a plasmar en alguna parte. Nosotros saludamos, sí es correcto, pero no solamente con un hola. Anteriormente tenía que ver mucho con la parte de las manos. Nos podemos llegar a pasar y tomarnos de las manos y decir, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y es un fuerte apretón. Eso lo hace kinestésico, ¿sí? No un trato que pueda ser muy, muy fuerte. Sin embargo, el mensaje que emitamos al momento de tenerlo es funcional. Por ejemplo, hay personas que necesitamos de repente muchos mensajes, necesitamos palabras de aliento, pero también necesitamos esa parte de abrazo. Esa parte de apapacho nos permite tener un reconfortamiento sobre cosas que podemos llegar a aprender acerca de ello. Aprendemos y recordamos sobre el elemento en la reunión en la cual una persona se acercó y me dio un abrazo tan fuerte que lo podemos llegar a recordar en este momento y decir, sí, sí es cierto, necesito un abrazo de esa manera. Por eso también es reconfortante cuando tenemos el cobijo de nuestros padres y lo que buscamos es esa situación, ¿no? ¿Cómo le hacemos para poder emitir un mensaje que sea reconfortante a nuestra audiencia y que obviamente aprendan en todo ello? Una, saludando. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, etcétera, como sea, con las manos, ¿no? Con la mano en el hombro. Cuando lo tenemos en una parte presencial, es muy común hacerlo de todo ello. Y lo que hacemos es de que la persona empiece a aprender a partir de ese momento. Es decir, cuando nosotros hacemos algún elemento inesperado, hacemos que la persona voltee a ver con esa parte de atención y buscamos que aprenda acerca del mensaje. Lo escribimos, es correcto, es un punto reactivo que nosotros tenemos que hacer. Son elementos que a veces utilizamos. No todo es básicamente emitir nada más el mensaje, sino también las acciones que hacemos para que el mensaje sea bien llegado. ¿Cómo son las personas? La mayor parte de las personas pues son visuales,
es decir, en la población, según los estudios, el 42% de las personas son visuales, el 20% son auditivas y el 38% son kinestésicas. ¿Por qué son auditivas? Porque no sabemos escuchar. Podemos pasar indicaciones de manera verbal y no se entiende. Incluso hemos visto, es más, en películas, programas de televisión, etcétera, cuando hacen un sketch sobre oficina, viene el momento en el cual le llega ahí una persona y le dice, oiga, venga para acá, necesito pasarle por ahí unas indicaciones, necesito que haga esto, con esto, con esto, con esto y con esto, ¿no? Y da ahí 4 órdenes. Y la persona solamente dice, sí, 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 sí. Pero no aprendió lo que tiene que hacer. Y a veces el jefe le tiene que decir, pero apúntelo porque si no se le olvida. Es correcto. Tenemos que apuntarlo porque en la parte del oído se nos va en la parte del mensaje. No sé si han notado, y esto es con mucho respeto, pero las personas que asisten a alguien más, es decir, un asistente personal, un secretario, una secretaria, por lo regular casi siempre traen un área para poder llegar a tomar notas, ¿sí? Anteriormente era una libreta y un lápiz. Hoy en día es en el teléfono celular. Incluso a veces cuando tienen esa parte de mensaje de reunión con alguien, agarran por ahí el teléfono y lo que hacen es una nota de voz, ¿no? Hay que hacer el elemento número 1, número 2, número 3, número 4, etcétera, etcétera, etcétera. Y se lo llevan y es reiterativo y lo vuelven a hacer. Entonces, por eso es que la menor parte de la población es auditiva. No escuchamos. Hoy en día, por estas situaciones de la pandemia, las personas empiezan a hacerse más auditivas. Es decir, ahora sí escuchan las palabras, no se van con el elemento visual que anteriormente por ahí lo podrían llegar a ver. Por eso es importante que al momento de que nosotros emitamos una diapositiva, pongamos algo de información, siempre lo hagamos con un entorno completamente limpio, con palabras, con letras muy bien propias y que obviamente sean bien entendibles. Si nosotros ponemos todo un texto en una emisión de mensaje, no nos llega para nada. Tenemos que hacerlo con palabras concretas y que obviamente puedan ser entendibles. Y kinestésicas es que tome nota en algún momento. Cuando nosotros nos acercamos con alguien y podemos llegar a emitir un mensaje, buscamos que la persona, lo vea, lo escuche y que también aprenda de todo ello. Esa es la forma de poder emitir un mensaje que sea atractivo en la parte del emprendimiento. Hay un ejercicio que me gustaría mostrarles, no sé si tengamos tiempo todavía. Este ejercicio va de la siguiente forma. Así como les di el tip acerca de un punto negro en tu habitación, en tu casa, en la sala, créanme que esa situación siempre se va a ver por ahí programada. Siempre se va a tener una parte de recuerdo para cada uno de ellos. De la misma forma pasa con las situaciones malas que nos pasan en la vida. Por lo regularmente las tenemos presentes. ¿Cómo le hacemos para ayudarle a una persona a quitarse ese tipo de situaciones o frustraciones que traen en la cabeza? Tuvo que ver a lo mejor con algo de la infancia y no son traumas, simplemente fue un hecho que le marcó en ese momento. Lo que podemos llegar a hacer es lo siguiente. Lo que ven ahorita ya al frente es una pantalla normal, ¿no? Que le ponemos como un ejercicio de reprogramación. Lo mejor que podemos hacer es esto. Quedarnos viendo fijamente a la pantalla en blanco, tener el mal recuerdo en la mente, trata de ponerlo en la cabeza, esa cosa que te hace daño, observa la pantalla en blanco y empieza a subirle la intensidad de la pantalla. Para que al momento de que tú lo tienes en recordatorio, cada vez se pueda desvanecer más. Lo que podemos hacer es bajarle a la parte tenue. Ponemos el mensaje, es decir, lo ponemos fijo en nuestra mente al frente. Esa cosa que no me gusta. Y empieza a subirle al brillo a la pantalla. Hasta que llega un momento que es de incandescencia. Lo vuelves a hacer de diferentes formas. Pones ese mal pensamiento al centro de tu mente. Te le quedas viendo fijamente a la pantalla en blanco y le vas subiendo al brillo. Esa es una forma
de lo que nosotros entendemos para la parte de reprogramación. Cuando nosotros vemos que algo no está bien en nosotros, lo que tenemos que hacer es eso, es como un reseteo de la computadora. Eso funciona. Otra dinámica para todo eso es si nosotros utilizamos un elemento como tipo resortera. ¿Conocen las resorteras? Que tienen un elemento que tienen dos ligas, lo jalamos de cierta forma y lo empujamos y se va hacia la otra dimensión. Bueno, ese efecto nosotros lo podemos trazar en nuestra cabeza. Necesitamos ver cómo funciona una resortera. Recordemos, la resortera es un elemento de plástico, madera, tiene dos ligas y luego de esas ligas las jalamos de cierta forma, lo dejamos libre y se va el tipo de cosa que yo esté jalando, ¿no? Por lo regular casi siempre han sido fichas o piedras. Ese efecto de resortera lo podemos tener también nosotros trazado en nuestra cabeza, ¿sí? Es un mal pensamiento, pero imagínate la resortera. Imagínate que ese mal pensamiento, eso que te está haciendo daño, que no te deja avanzar, tú lo pones en el área de sujetación de la resortera. Ahí fíjalo. Es más, observa la pantalla. Ve ese mal pensamiento. Identifícalo, ponlo al centro de la pantalla de la computadora, de donde tú me estés viendo. Pon ese mal recuerdo ahí porque es una mala imagen. ¿Te das cuenta cómo la puedes llegar a mover hacia tu lado derecho o tu lado izquierdo? Lo pones arriba, lo pones abajo, es decir, ahí tienes tu imagen, pero la empiezas a trazar hacia arriba y hacia abajo, hacia los lados. Sabes lo que te está haciendo daño y está ahí marcado. Ahora, imagina que tienes una resortera, agarras ese mal pensamiento, lo pones en el sujetador y lo que haces ahí es lanzarlo muy lejos. Y ves cómo ese mensaje, esa mala imagen que tú tenías, se va a lo lejos. Lo volvemos a hacer. Y lo volvemos a hacer. Lo volvemos a poner en la resortera y lo mandamos muy, muy lejos. Que se vaya lo más lejos posible. Jala más la liga para que llegue más, más lejos. Ves cómo de tan grande que lo tienes en el centro de la pantalla se convierte en un solo punto al final del camino. Y así constantemente. Esos son ejercicios de reprogramación. Lo que mejor podemos llegar a hacer cuando emitimos un mensaje es tener una diapositiva en claro, como lo que tenemos ahí al frente, un fondo blanco que sea claro, una letra negra que sea básicamente atractiva con el mensaje, un elemento gráfico que nos permita llegar a identificar cuáles son cada de esas vías. Ese es un mensaje claro. Las palabras que escuchamos, las palabras que escogemos para poder emitir un mensaje. Cuando nosotros tenemos una emisión de programación neurolingüística en el emprendimiento, recordemos que lo mejor que podemos hacer es hablar de nuestro proyecto, decir cuáles son nuestras cualidades, saber cuáles son los beneficios al momento de obtenerlo y obviamente que esto puede estar a tu alcance. ¿De qué manera? Una, si lo pagas. ¿De qué manera? Una, si inviertes. Tenemos que escoger elementos que sean muy claros, tenemos que escoger elementos que sean muy atractivos, que sean digeribles, que no tengan un daño en la visión. Es decir, lo que no busco son elementos distractores. Lo que quiero es que siempre identifiques lo que yo quiero hacer. Y una forma de hacerlo siempre va a ser con esa parte, ¿no? A veces podemos utilizar fondos negros con letras blancas y la letra se queda más grabada en ese elemento. Y sí, sí es correcto. Nada más que los contrastantes con algunas otras figuras ya no lo hace tan atractivo. Esas son algunas de las cosas que podemos hacer para que esto pueda llegar a funcionar. John Grinder en algún momento mencionó, unas cuantas palabras bien escogidas y dichas en el momento oportuno pueden transformar la vida de una persona. ¿Es correcto? A veces nos acercamos con un amigo, a veces nos acercamos con un mentor, a veces nos acercamos con un maestro, con un papá, con una mamá, para escuchar las palabras adecuadas en el momento en el que más lo necesitamos. Necesitamos ubicar muy bien cuáles son esas palabras para poder emitir ese mensaje y que obviamente el otro, que es el receptor, las pueda escuchar atenuadamente, pueda verlas atenuadamente y pueda aprender de ellas atenuadamente. Que lo que buscamos es de que entiendan lo que yo quiero tratar de decir.
Espero que les haya gustado todo esto. No sé si nos queda por ahí todavía tiempo. Sí tenemos tiempo. Y esto nos llevaría por ahí para ver algunas situaciones, sobre todo en cuestión de ejemplos. Si alguien tiene alguna pregunta, por mí, adelante. Porque créanme lo que para todo tenemos identificación sobre todo ese tipo de áreas, ¿no? Licenciado, le han dejado una pregunta aquí en el chat del grupo. Sí. ¿Sí tiene manera de verla? Vamos a ver. De Darío Cario Alanis. Gracias, Darío, por estar por aquí presente. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Ahí se queda. Listones. Estoy viendo por aquí el mensaje. Dice, a ver, me voy a ir desde arriba, ¿va? Porque, ok, aquí está. También se puede usar un ejercicio así como para programarnos o solo para hacer un tipo de reset. Sí, también se puede hacer así. Un ejercicio de este tipo para poderlos llegar a reprogramar también se puede hacer. ¿Qué es lo que podemos llegar a hacer con ello? ¿Han escuchado por ahí que existen elementos de autoayuda y motivación? Esos elementos de autoayuda y motivación nos llevan a que una persona a veces necesita escuchar que las cosas que está haciendo las está haciendo bien y adecuadamente. Esa parte de ahí podemos llegar a reprogramar a alguien. Sí, nosotros empoderamos a las personas. Lo que nosotros hacemos es hacerles llegar un mensaje atractivo, les hacemos llegar un mensaje motivacional y de esa forma lo puedes llegar a reprogramar. Le podemos llegar a decir a una persona que es muy buena en lo que hace, una persona que obviamente lo que está haciendo es fortuito, una persona que está haciendo esto te va a llevar al éxito, etcétera. Todo ese tipo de cosas son una parte de empoderamiento, sobre todo en la parte de la mente, y se lo pueden llegar a aprender. Aún así, no lo puedan, no sea cierto, ¿no? Aún así, tú puedes mandar ese mensaje aunque no sea cierto. Aunque veas que la persona no tiene ni la habilidad, ni el comportamiento, ni los atributos para poderlo hacer. Créeme lo que cuando hacemos una reprogramación de esta forma, tú empiezas a meter esas palabras en la mente de la persona y puedes hacer lo posible. Sí se puede llegar a reprogramar. De la misma forma se puede hacer en una parte contraria, que es lo que nosotros escuchamos como violencia psicológica. Cuando decimos que una persona no está haciendo las cosas bien, que está mal, que tiene cierta tontería, eso también afecta en ese tipo de situaciones. Por eso hay que hablar acerca de las personas, pero tener un mensaje entendido. Es decir, cuando estás haciendo las cosas bien, hay que hacerlas bien. Cuando estamos haciendo las cosas mal, pues obviamente hay que identificar que las estás haciendo mal, ¿sí? Eso es lo que tenemos que llegar a ver. Sí lo podemos hacer. Yo creo que haya habido algunos casos, de los más comunes que nosotros vemos es de la zarina con Rasputín. Esto tiene que ver mucho con la literatura rusa, pero sí es muy cierto. Llega una persona, es más, película de Pinocho. Pinocho tenía a un elemento por aquí, pequeñito, que era Pepe Grillo, que le estaba hablando sobre las cosas que eran buenas y malas, porque él no tenía esa parte de razonamiento. ¿Sí? Nosotros podemos hacer que una persona se empodere de esa manera, sí. Podemos hacer que la persona se lo crea, sí, siempre y cuando sea fortuito, ¿no? O sea, es decir, que sí sepa acerca de todo esto. También podemos hacer que una persona no esté haciendo las cosas bien, sí, también. Podemos llegar a reprimir a una persona con las palabras, sí. La palabra es muy, muy importante, pero recordemos que no solamente es la acción que yo hago, también el otro elemento tiene que estar dispuesto a recibir esa parte de información. Si el otro elemento está tan vulnerable y disponible para poder hacer las cosas, funciona. Es más, películas en cuestión de ficción. Hemos visto en las comedias románticas o hasta en las novelas normales, así de esas de Televisa, los churros. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos a los dos protagonistas, ¿sí? Y estos dos protagonistas es el bueno bueno, los dos protagonistas, ¿no? El hombre y la mujer. ¿Y qué pasa? Algo le hace el hombre bueno, la mujer se despecha, ¿y qué es lo que hace el otro personaje, el antagonista, que es el otro hombre malo? Se acerca, apapacha, etcétera, porque quiere llegar a lograr tener un objetivo. ¿Es correcto? A veces las palabras correctas en el momento oportuno pueden hacer que la vida cambie de cierta forma. Entonces, hay que saber hacerlo por ahí, por esa vía. Sí, sí se puede llegar a reprogramar, sí se puede hacer un ejercicio para que toda la gente pueda estar empoderado. Nosotros los vemos en la parte de webinars, no, perdón, no en webinars, lo vemos en la parte de seminarios. En los seminarios que tenemos así de manera presenciales, imagínense los tiempos compartidos
cuando quieren llegar a vender una habitación en un hotel, etcétera, lo que hacen es reunir a todas las personas de cierto entorno, hacen que no se salgan de su entorno y les empiezan a invadir con un montón de palabras, A, B, C, D, etcétera, 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 con tal de que puedan llegar a comprar un tiempo compartido. Son habilidades que tenemos. Incluso hasta en las ventas piramidales. Creo que nadie ha estado exento acerca de hacer toda esa situación. Podemos hacer que en las ventas piramidales alguien pueda llegar a comprar un artículo. Sí, simplemente con esa frase que, por cierto, ha sido muy común ahora en las redes sociales, en cuestión de Facebook, que decían, ten mucha precaución cuando un amigo te diga, hey, te quiero invitar a un negocio. ¿Por qué? Porque te llevan a esa parte de negocio y al final del día lo que quieren es hacerte vender un producto. Que inmediatamente en esa situación, con tal de que tú no digas que no, hacen que las cosas funcionen. Es correcto. Eso tiene que ver mucho con la parte de reprogramación. Eso es lo que podemos llegar a hacer por ahí. Para todo ello, sí se puede hacer una parte de reset de manera positiva, Darío. Nada más que implica tener esa disponibilidad por parte de la persona, implica tener un foro adecuado, implica tener un espacio adecuado, tener toda esa parte en cuestión de tranquilidad, situaciones. De hecho, lo vemos cuando nosotros escuchamos música para dormir. Va a decir, ¿eso es horrible? Sí, claro, es horrible, porque tu cerebro no descansa. La mejor forma que nosotros tenemos de descansar es cuando nos vamos a un hotel, no tenemos ninguna otra actividad que hacer, tenemos un clima adecuado y cerramos completamente todas las ventanas de manera oscura. Es la forma que tenemos para descansar. Es correcto, se desconecta tu cerebro de cierta forma. Cuando nosotros escuchamos sonido para poder dormir, es para relajar, pero no es para dormir y descansar. Podemos escuchar el sonido del mar a lo lejos, sí, y nos lleva a una relajación, porque es continuo, va y viene, va y viene, va y viene, hasta que te duermes, ¿no? En el caso de los niños es así, es una parte del arrullo. Tienen que voltear a ver e identificar cómo es que aprenden los niños. Nosotros queramos emitir un mensaje, utilizar ese tipo de técnicas, ¿no? Pero recordemos que las personas son de 3 tipos: visuales, auditivas y kinestésicas. Nuestros mensajes siempre tienen que estar combinados con esos elementos, con un elemento visual, con unas palabras adecuadas que sean auditivas, que las puedan escuchar alguien más, y la parte kinestésica, es decir, que se lleven una nota para todo ello. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ok. Ok, muchísimas gracias, maestra Rox. Excelente. Bueno, parece Sí, que ya no así hay es. preguntas Nos vemos en por clase parte de los ayer. muchachos. Sí, muchas gracias, maestro Alfredo. Es muy interesante la plática del día de hoy y sobre todo yo creo que este tema de programación neurolingüística en el emprendimiento lo podemos utilizar en diferentes ámbitos, en una clase, en la vida diaria, cuando conocemos a alguna persona o nos estamos integrando a algún equipo de trabajo. Son respuestas muy valiosas. Yo creo que vale la pena practicarlo, vale la pena practicar cada uno de los días y ver los resultados de esto. Agradecemos mucho su participación. El Centro de Emprendimiento, a nombre de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, les desea un excelente día. Hasta luego. Bye.